Bienvenidos al conversatorio, la imagen del día. Qué dinámica que tiene nuestra Argentina. Reinstauran una medida del cepo al dólar para los ahorristas. Quien compre en el oficial no podrá vender en el MEP. Y contado con liqui, 90 días, ¿no? Es aparentemente la restricción. El Banco Central endureció restricciones cambiarias. La medida ya regía para empresas, pero ahora también para personas humanas. ¿Volvió el cepo? Esta es la imagen del día. Saludos compañeros, bienvenidos, muy buenas tardes. Me gusta esta dinámica que tenemos, Jorge, porque tenemos invitados todos los días hasta que regrese el plantel original, ¿no? Claro, así Nos es. engalanan Jorge Hernández, que es economista, y Juan Giussiano, que es politólogo. Gracias por estar, ¿eh? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Sí, bien. Un placer tenerlos aquí. Es viernes. Es viernes, sí. es Sí. viernes. Es viernes, Sí, sí. pero claro, la dinámica política económica no entiende ni de lunes, ni de viernes, ni de fines de semana, ni de domingo. Digo, el arranque de la presidencia del gobierno de Javier Milei ha tenido esta dinámica que es realmente demoledora, ¿no? Con la información, ¿cómo explicamos, cómo entendemos esta medida que estamos anunciando, ¿no? Reinstaurar una medida del cepo al dólar. Bueno, la verdad no es algo que sorprenda, ¿no? Bien. La Argentina tiene una historia. Sí, de idas y vueltas, sí. Exactamente. Todos los países tienen una política de control de las fluctuaciones de los valores de los activos para que esto no enloquezca a las personas, Claro. ¿no? a la gente. En contextos donde las variaciones son razonablemente pequeñas. Hay algunos episodios, uno recuerda, ¿no es cierto? El global más intenso fue el de la crisis del 2008, donde Sí. hubo la quiebra de un par de bancos. Sí. Pero en general los gobiernos van interviniendo para que las variables macroeconómicas tengan una trayectoria sin variaciones extremas. La Argentina tiene una dinámica de variaciones extremas, Claro. no solamente en el tipo de cambio, en todas las variables, y eso hace que haya que generar estrategias de estabilización de esas variables, ¿no? Sí, sí. Y el dólar, bueno, la ha tenido históricamente, y es imposible que esto no hubiera sucedido. ¿sí? Claro. Era antes o Estamos después. con el camino iniciado. Era Claro. antes o después que esto iba a suceder. Que probablemente esta medida no evite una devaluación, ¿sí? O Claro. lo que algunos con sutileza denominan un salto discreto en la cotización Claro. del tipo de cambio. ¿no? Jorge, allí está la trama de la publicación de la resolución del Central. Algunas líneas nada más como para tener un contexto, ¿te parece? Bien. En todos los casos, la entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente en la que se deje constancia, que se compromete a no concertar, de manera directa o indirecta, o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes. ¿Cómo le explican al llano, a aquellos que no tienen dominio de lo económico? ¿Cómo lo entiende el de a pie para explicarlo claramente? Esto es que si encontrás una cueva o un nicho donde esté barato y ahí vas a comprarlo, no te habilitan para que lo vayas a vender en otro donde esté más caro, ¿no? Para que la demanda de la divisa no sea meramente especulativa, ¿no? Claro, claro. Evitar lo que se conoce, como bien dice la placa, el rulo, Claro. los rulos que se generan en términos de la jerga económica, Sí, el rulo para en términos, hacerlo más claro, útil, claro, sí, bien. para que evitar arbitrajes, sí, que generen rentas o transferencias Claro. de rentas muy Claro. significativas, Claro. ¿no? Toda la movida de cara a octubre es estratégica, es una jugada de ajedrez en función a la gobernabilidad que necesita el gobierno. ¿Cómo se evalúa esta dinámica que le ha impreso Milei y su equipo en este último tramo, buscando octubre?
A ver, me parece que lo que ha demostrado en estas últimas 2 semanas es bastante imprevisibilidad en cuanto al manejo de la política. Digamos, tenemos el viernes pasado casi con una corrida del dólar. Bueno, tuvo éxito en su viaje a Estados Unidos, pero digamos, ese fin de semana todo dependía del humor de Trump el martes, ¿no? Y bueno, y lo que estamos viendo hoy, digo, medidas que se han tomado en esta semana. Muy improvisadas, ¿no? Muy improvisadas, digamos, ya ni siquiera es el corto plazo, es el día a día, ¿no? Doy una medida, después vuelvo para atrás, cuando... Entonces me parece la imprevisibilidad es lo que ha marcado esta última parte, y las elecciones le ponen mucho, podríamos decir, inestabilidad a esto, porque también, digo, están jugando operadores también, ¿no? Están jugando operadores de los dos lados, ¿no? Claro. Hasta internamente también están jugando operadores, vemos disputas dentro del propio gobierno. Entonces, me parece que de acá a octubre, este mes que falta, va a ser un mes muy intenso, digo, y para el gobierno va a ser un mes que se va a vivir día a día, me parece. Si me permitís, bueno, yo no soy politólogo ni economista, soy un ciudadano común. Destacado periodista. Destacado periodista. Destacado. Viste, se baja el precio, pero si la conoce Lunga, ahí está, dale. No, simplemente el otro día cuando el gobierno tomó la medida con el tema de retenciones, imaginaba que no dejaba de ser un manotazo de ahogado. Creo lo fue, ¿eh? Creo que lo fue. Y creo que de alguna manera esto también en algún sentido lo es. Y muestra claramente que el gobierno hoy me parece que no tiene un plan ni a corto y mucho menos largo plazo. Porque si no, no estaría tomando, me parece a mí, determinaciones casi a diario, como lo señalaba Juan, buscando ver de qué manera puede conducir mejor el barco. Es el día a día y me parece que un país no se puede manejar así. Tampoco se puede estar haciendo todo pensando únicamente en el resultado de las elecciones que estamos a un mes aproximadamente. Porque, reitero, la pregunta es, ¿y después qué? Hablábamos hace algunos minutos en Argentina Noticias de un poco el off, de cómo se fue gestando la circunstancia de retención a cero, ¿no? En la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Esto arranca el lunes con Caputo, con Paso del Arca, con Iraeta, el secretario de Agro. Allí se define, informalmente se ponen números, se hablan de 4 millones, se hablan de 7 millones, se hablan de 10 millones. Mucha improvisación, es peligroso, digo, para este o cualquier gobierno que se maneje con ese nivel de informalidad, ¿no? Es mucha la improvisación y también, digo, en este contexto electoral que genera muchas sospechas este tipo de medidas de decir, bueno, a ver, fue improvisado, fue planeado para que ciertos sectores saquen una renta extraordinaria en menos de 48 horas, o bueno, es esto de que no hay un plan B, digamos. Si no funciona lo que teníamos pensado, no tenemos una alternativa para poder ir guiando las cuestiones cuando no nos salen, cuando preveemos o queremos que nos salen de una forma, ¿no? Que creo que en el ámbito político eso es sumamente importante, tener alternativas para generar, sobre todo, llevar un plan con la intención que tenía este gobierno de, digamos, un ajuste importante y, bueno, tratar de manejar estas variables que eran mantener el déficit a raya, digamos, y bueno, ahora mantener el tipo de cambio, me parece que sí, objetivos cortos. Vamos a los títulos, ¿te parece, Jorge? Los títulos del día, vamos. El Central sumó 1.800 millones de dólares en reservas. Las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron 1.889 millones de dólares en el día a 41.238 millones, un máximo desde el 27 de agosto. El sector financiero lo atribuye a fuertes compras en bloque efectuadas por el Tesoro en el mercado de cambios. Buscan evitar que se vuelquen montos excesivamente altos en el segmento de contado y distorsionen los precios. La justicia rechazó los pedidos de nulidad. El juez Casanelo rechazó
los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Kovalipker, dueños de la droguería suizo-argentina, en el marco de la causa que investiga compras irregulares de medicamentos. Esto también pasó en la Argentina hace nada. Cuestionaban el origen de la causa por el uso de grabaciones no autorizadas y sostenían que los hechos ya habían sido juzgados en una investigación anterior que terminó finalmente archivada. La Policía Federal confirmó que su cuenta oficial en la red social X fue víctima de un ciberataque. Según detallaron en un comunicado, se trató de un ataque informático internacional cuyo propósito fue manipular la identidad de la institución y difundir mensajes ajenos a su función oficial. Los posteos instaban a los usuarios a sumarse a una criptomoneda. Donald Trump profundiza la guerra comercial. El presidente de Estados Unidos anunció que impondrá nuevos aranceles a las importaciones de medicamentos, a menos que la empresa esté construyendo su planta de fabricación farmacéutica. ¿En dónde? En Estados Unidos, ¿no? La medida comenzará a regir desde el 1 de octubre. La decisión busca defender a los fabricantes estadounidenses y reducir el déficit presupuestario. En un fallo dividido, la sala... Ahora no. No lo paga. Veremos. En un fallo dividido, la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial confirmó la caducidad de la demanda civil iniciada por el Estado en 2018. De esa manera, la expresidenta no deberá pagar 22.300 millones que Vialidad le reclamaba a ella y al resto de los condenados por el direccionamiento de la obra pública. En paralelo, en la justicia federal avanza con el decomiso de los bienes para cubrir el monto actualizado de 684.000 millones de pesos. Muy bien, los títulos del día, algunos títulos destacados del día de hoy. Bueno, el tema retenciones es un capítulo que indudablemente va a cerrar esta semana con muchos disconformes también del ala del gobierno, ¿no? Mucho sector afín al gobierno de Javier Milei, digo puntualmente el campo, ¿no? Y sigue el pase de facturas por esta quita express de retenciones. Un dato muy interesante que decía Paso, el responsable de ARCA, y es esta inconsistencia en los archivos, ¿no? Lo que decía ayer y lo que dice hoy. Vamos a escuchar lo que decía ayer respecto a qué hacer, ¿no? Por eso es difícil seguir el rumbo. ¿Qué hago? Sí. ¿Vendo o no vendo? Esto decía Paso. No les crean a los que les dicen ahora que hay que bajar las retenciones de manera definitiva, pero que cuando estuvieron en el gobierno lo único que hicieron fue poner retenciones y cepo. Que este gobierno lo está haciendo porque realmente lo cree. Yo creo que todos, desde el presidente de la Nación a cada uno de nosotros, lo que más nos gustaría es bajar retenciones. Lo que más nos gustaría bajar retenciones. Pero somos consistentes y las cosas que decimos las hacemos. Hicimos una baja transitoria del 20% y después se convirtió en definitiva. Esta baja transitoria fue para proteger todos los logros que mostramos antes. Ahora bien, los productores están teniendo un beneficio de esta medida. Se ve en el precio. Y si no están contentos con el precio, somos un gobierno liberal. No vendan, defiendan el producto, porque las exportadoras van a tener que cumplir con sus compromisos de venta. Así que tienen una oportunidad enorme de hacer valer más lo que tienen, porque de nuevo tienen el mejor precio en los últimos 25 años. No nos olvidemos de eso. Yo tengo 56 y trabajo en el campo de los 18. Yo nunca vendí sin retenciones un producto en toda mi vida. Y creo que esta es una oportunidad histórica, es un muy lindo momento. Bueno, esto decía Paso respecto, me hace acordar Caputo, ¿no? Vende campeón, ¿cómo era la frase? Sí. Compra campeón. Con los dólares, ¿no? Compra campeón. Así es. Bueno, vamos a poner la otra y analizamos la visión de Paso hoy, ¿no? Respecto a estas cuestiones y ya nos ponemos a charlar este tema. Ponelo. Soy productor, tengo chats con cientos de productores y tengo recurrentemente la misma conversación. ¿Lo están puteando? De colores, te diría, pero creo que hay un... En arameo. Mi padre decía, me putean en arameo. Sí. Pero estoy como cuando era chico, con la paz propia de la acción correcta. Creo que... Y me siento muy cómodo explicándolo en el lugar que estoy en el gobierno y también como productor.
Queda una explicación mística, ¿no? Estoy en paz. Anda, explícanos, productor. Sí. Bueno, ¿cómo se analiza? ¿Cómo se analizan las declaraciones? Son las declaraciones de un funcionario que va acomodando su discurso a los hechos, con la particularidad lamentable que el discurso es de un día para el otro, ¿no? Han tenido que rectificarse y encontrar la paz interior de un día para el otro. Claro. Supongo que tendrá consuelo con todo en la vida, debe ser un hombre feliz. ¿No? Pero es cierto que esta medida benefició a unos pocos, ¿no? Esta medida benefició a unos pocos porque la medida fue construida de manera que eso iba a suceder, ¿sí? Esto me parece que hay una ignorancia acerca de la economía real, que yo supongo que no es una ignorancia. Esto el gobierno tiene que haber previsto que el resultado iba a ser este. Claro. Si uno fija un límite a un beneficio, los primeros que llegan van a ser los beneficiados. Y los primeros que llegan son los que tienen mejores capacidades para llegar. Y estos son los grandes. Siempre no hay una equivalencia, una competencia equivalente entre las corporaciones transnacionales y un productor de Coronel Charlone, ¿sí? O de San Basilio. ¿Sí? La información que tienen, la estructura para responder ante el estímulo, ¿sí? Son completamente diferentes. Uno se entera primero, tiene un cuerpo de profesionales, ¿sí? Que lo asisten para ejecutar la medida inmediatamente. Sí, esto me refiero a los grandes. Y los chicos no tienen eso hasta que se enteraron que iba a suceder esto. Que van a leer, ¿sí? Hasta es probable, ¿sí? Uno pudiera sospechar que los grandes hasta ayudaron a escribir, ¿sí? Los chicos tienen que enterarse de lo que alguien escribió, que probablemente estas cosas... De eso se habla. Pero esto no es un problema particular de la Argentina, esto es la economía... es la economía concentrada que hoy impera, ¿sí? Los oligopolios, en términos más teóricos, ¿sí? Son los oligopolios que hoy dominan las economías del mundo, y cada vez más. Esto es un problema. Lo llamativo en esto también que se ha vendido sin granos, ¿no? Que bueno, piden aplicar la ley respecto a este tema. Se han vendido sin granos, ¿no? Todos los papeles. Claro. Pero sin la mercadería. Aparentemente no habría una cuestión ilegal si lo que se solicitaba era una declaración jurada de venta. La declaración jurada de venta se pone la plata cuando se tuvo que poner. El tema es que el que escribió no previó, ¿sí? El que escribió la ley no previó que esto no pasara, ¿sí? Esto debiera haberse puesto en el texto de la ley, que esto no pasara. Se había recurrido a la 26351, que es este abuso, ¿no? De venta. Habrá que ver, esto no va a pasar, digo, si pasó, quedará ahí. Yo no creo que haya juzgamiento respecto a esto. ¿Afecta políticamente de cara a lo que viene todas estas medidas que empieza a tomar el gobierno? ¿O pensás que el núcleo que puede definir el voto que tiene consagrado el presidente Milei y su equipo no lo afecta a esta circunstancia? A mí me parece que es indudable que están erosionando el capital político que tenían, sobre todo, a ver, comparando hace un poquito tiempo atrás su estadía en Palermo, donde fue casi aclamado, y hoy vemos que los sectores del campo, como comentamos acá, digo, el pequeño productor del interior se siente usado, digamos, en este sentido de decir, bueno, ¿para qué lado nos llevan? Primero hablan de una reducción de retenciones paulatina, después la sacan de cuajo, 48 horas después las vuelven a poner. Entonces, me parece que al momento de optar, bueno, son claras las opciones, son por las exportadoras y por los grandes grupos concentrados en la economía, y el sector agropecuario productivo genuino me parece que se siente defraudado. Pensaba hoy con el tema de salud también que pasó, ¿no? Se beneficiaron unos pocos con las medidas anunciadas ya hace unos meses, prepaga fundamentalmente, algunos grupos que fueron expuestos públicamente. Bueno, es así. No sé cuánto puede modificar la intención del votante, porque también Milei se ha mantenido, es lo que ha dicho en la previa, por ahí en exceso, también lo ha cumplido, ¿no? Habrá que ver la dinámica política que
que encuentra, pero también veo, y en esta cuestión política, es que tenés al frente, ¿no? Como opción. Por un lado. Yo creo que, vos decís, habrá que ver cuánto incide. Yo creo que mientras diga, lo que realmente llega a la gente es lo que le toca vivir a diario. El caso de los productores, por ejemplo, que planteaba recién aquí Juan, yo creo que ese es un sector que hoy se siente quizás un tanto defraudado, porque por lo menos hay un sector agropecuario que puso el voto, que apoyó a Javier Milei y que hoy siente este manoseo, y yo no sé si realmente estará tan convencido de seguir apoyándolo como a lo mejor lo hizo con anterioridad. Bueno, yo te tomo esa, digo, puede pasar. Vos mirás al frente, ¿qué tengo? Claro. Como opción. Ahí está. Es más de lo mismo, digo, lo que hay, ¿no? Bueno, por ahí, convengamos, hay el surgimiento de nuevas fuerzas, el caso de Provincias Unidas, por ejemplo, que a lo mejor te generan por ahí una alternativa. Es una incógnita, ¿no? Seguro, pero digo, bueno, es una alternativa a lo que teníamos con anterioridad. Porque recordemos que hay muchos que votaron a Milei justamente por el antikirchnerismo. Sí, por ahí Milei termina ganando, no por Milei, sino por un cambio estructural que se buscaba. Entonces, cabe preguntarse qué puede pasar en octubre, y justamente lo vamos a ver recién en las urnas. Y con relación al tema del cepo y demás, el que no compra dólares, el que no vende, el que sabe que quizás esta posibilidad no la va a tener nunca, o no la ha tenido, no le va a tener tampoco, lo que más analiza es lo que pasa con su bolsillo. Llego a fin de mes, no llego, me alcanza, no me alcanza, voy al almacén y veo que me aumentaron las cosas, me aumentó el combustible. Bueno, ¿cómo hago realmente para sobrevivir en este también, ¿no? mar turbulento, donde la economía parece que no se sabe para qué lado sale? Bueno, hablamos mucho de los exportadores. Sí. ¿Y qué hicieron? Un comunicado y se defienden los exportadores respecto a estas circunstancias que hablábamos, ¿no? Allí está la comunicación de los exportadores, el centro de exportadores de cereales. Jorge. El régimen especial del decreto 682 generó un ritmo vertiginoso de ventas de granos a las empresas agroexportadoras en un rango aproximado de 11 millones de toneladas, según las distintas fuentes del mercado y de registros estatales, transformándose en un récord histórico en tan pocos días de ventas. Es decir, más de 3.500 millones de dólares llegarán en estos días a los vendedores de granos, ya sean productores, acopios y cooperativas. Remarcamos, más de 3.500 millones de dólares que van a llegar en estos días. Las empresas agroexportadoras están ultimando los procesos frente al Banco Central de la República Argentina y ARCA para lograr el ingreso y liquidación de las divisas comprometidas, atender los pagos de toda la mercadería comprada y posteriormente seguir trabajando en el mercado de granos para cumplir con todos los contratos de exportación como habitualmente se hace. Bueno, muy bien, allí los exportadores se defienden. ¿Alguna consideración? No, dicen sí que lo que han hecho está bien y que lo van a como es formalizar en los términos que se espera que sea formalizado, ¿no? En términos de el ingreso de las divisas al Banco Central, el ingreso de lo que corresponde como tributos al ARCA y reclamar seguramente los beneficios que corresponden también cuando lo hagan, ¿no? Claro, porque hasta aquí no había ilegalidad alguna. Ellos aprovecharon un momento. Claro. Exactamente. ¿Cómo me parece que esto tiene como estrategia anticiparse a lo que es la ley, que no recuerdo en este momento cómo es que se llamó, que impuso la obligación de cancelar algunas operaciones que se hubieran hecho sin tener la mercadería para vender, ¿sí? Porque esto empezó a ser un comentario que empezó a circular, que se podría aplicar esta ley, y me parece que están anticipando cualquier reclamo, ¿sí? Estamos haciendo lo que corresponde. Lo que corresponde que se haga, y esto generar una especie de garantía jurídica o legal para su propio negocio. Bueno, José Luis Esper, ¿le suena, no? Sí. ¿Apareció? No, dice que fue uno de los perjudicados por esta medida del gobierno. Porque él tiene campo. Pero que bancan, es raro. A ver qué dice Esper.
Bueno, negociado tiene olor a corrupción. Yo no iría tan lejos. Yo entiendo el enojo. Yo soy productor agropecuario y obviamente me gustó. No me gustó. Me quedé. Yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos que trabajamos en el campo con retenciones al 26%. Ahora. El medio vaso lleno de esto me parece que es mucho más grande que el medio vaso vacío. El medio vaso lleno es que este es un gobierno que por primera vez en 30 años, por el último que lo hizo de manera permanente fue Menem, reduce las retenciones agropecuarias. Hoy las retenciones, hablando de la soja, un solo producto, nada más hay muchos, hoy son 7 puntos menores a las que teníamos cuando asumió el presidente Milei la jefatura de gobierno. Bueno, Esper, otro de los que vendió con el 26% de las retenciones. Vos sabés que hoy, perdón, Ezequiel, hoy hablaba con un productor agropecuario y me decía, mirá, la verdad Jorge dice que sí, es genial tener retenciones cero, pero ¿sabés qué? No se puede estar trabajando, sembrando, comprando implementos agrícolas, insumos, con esta incertidumbre. Bueno, prefiero las retenciones y saber que cuando venda voy a tener tantos puntos menos por las retenciones, pero que me permita trabajar sobre un escenario firme, conocido, o sabiendo realmente cuáles son las condiciones en las que voy a vender mi producto, y no de esta forma donde en realidad nunca sabemos dónde estamos parados. Es la opinión de un productor. El pequeño y medio productor que está 14 y 16 horas en el campo, más allá de las circunstancias económicas, digo, le sigue laburando igual que el día 1. Es que no podés parar en el campo. No, claro. En el campo no podés decir, la soja en lugar de sembrarla ahora voy a esperar hasta diciembre y después de la fiesta. No, vos vas. Te pasa el ciclo. Y las circunstancias, bueno, tenés un tuit de Santoro ahí, vamos a ver qué es lo que dice, lo ponemos. Allí está, Leandro Santoro, retenciones ceros, un negociado, una estupidez o ambas cosas, se pregunta. Esta operación fue solo una medida para regalarle, esto se habló mucho, ¿no?, de los 1.700 millones de dólares a las grandes empresas cerealeras. Una vez más, Milei beneficia a los poderosos en perjuicio de los argentinos para evitar que se consuma esta estafa. Acabo de presentar un proyecto de ley para que las grandes exportadoras, a través de un aporte extraordinario, tengan que devolver la plata que se llevaron, con la eliminación de las retenciones, medida de la cual no se beneficiaron los argentinos en general, ni los pequeños y medianos productores agropecuarios en particular, solo un puñado de vivos, y allí está a la izquierda de la pantalla este proyecto de ley. La recaudación se destinará 80% para financiar un bono a jubilados y un 20% al Garrahan. Ojalá todos los bloques puedan acompañar esta iniciativa. Santoro en modo electoral. Sí, me parece también un proyecto más para la tribuna que... Santoro en modo electoral. Sí, claro. Sí, que para tener viabilidad dentro de la legislatura, digo. Sí. Están todos en modo electoral, se nota esto, ¿no? Pero como decía Jorge recién, que había hablado con un productor, digo, el problema es la falta de previsibilidad que está teniendo el gobierno, digo, y llama la atención siendo que es un gobierno en el cual cree firmemente en el libre mercado y en la reducción del Estado, digamos, y llevando el Estado a su mínima expresión. Lo mínimo que tiene que dar el Estado es seguridad jurídica. Digamos, fundamental, ¿no? Claro. Ni siquiera para que el mercado pueda desenvolverse normalmente o las fuerzas productivas puedan actuar, digo. Y tampoco está dando eso y esta previsibilidad, que ya ni siquiera estamos hablando, como decíamos, de 2 meses, 3 meses o una campaña, sino que estamos hablando de 48 horas de idas y vueltas. Es más, hasta ahora en la cerealera no van a saber si van a tener que devolver la plata o no, si funciona este proyecto o no, digo. Saben. Entonces, ya saben lo que van a tener que hacer. Saben que no van a tener que devolver. Claro. Pero bueno, y anteriormente, en la justificación, digamos, la defensa que hacían las grandes exportadoras, fue muy claro el tema, cómo se iba a derramar eso, ¿no? Decía, exportadoras, acopiadoras y cooperativas. Digamos, ese derrame de mayor a menor, digo, y que bueno, no, digo, me parece que al productor, que es el que está poniendo el cuerpo en el campo, no va a haber poco y nada, ¿no? Es lo que muchas veces pasa, ¿no? Claro. El productor es el que menos gana, los intermediarios son los que se quedan con la tajada más grande en muchos casos. Sí. Además, esto me parece, ¿no?, pensar desde el productor que no la ve porque está laburando. Obvio, eso mismo le pasa a Juan Pueblo, 80% de los argentinos, ¿no?, que están ocupados de ver cómo hacen. Y lo que ofrece la política con estas cosas es
un escenario hasta voy a hacer politología amateur, ¿no? Un escenario de desaliento, ¿sí?, a la discusión colectiva de problemas que son los realmente importantes para la gente. Es buena esa mirada, ¿sí? Porque mientras discutimos esto, que hay que discutirlo porque es un escándalo, ¿sí? Que es distractivo. Es escandaloso desde donde se mire. Uno no puede, la única manera de justificar es la ingenuidad del gobierno, ¿sí? Y no podemos justificar, ¿sí? No podemos pensar la ingenuidad del gobierno, ¿no? Esto es, claramente hubo una medida de política económica con la intención de que se beneficien algunos, un sector, ¿sí?, y que le resuelva un problema al gobierno, ¿no? Porque, ¿sí?, otros fueran los beneficiarios hasta que la plata llegara al gobierno, es probable que pasara un tiempo más largo que el que necesita el gobierno para llegar a la elección, más o menos sin que le explote el dólar, ¿sí?, que es el problema central que está teniendo, ¿no? Y todo este problema evita, ¿sí?, o impide discutir, ¿sí?, problemas que son los centrales. Ustedes planteaban qué hay al frente. No sabemos qué hay al frente. Hoy la sociedad argentina no discute proyectos, ¿sí?, modelos de desarrollo, ¿sí? Está discutiendo otras cuestiones en la política y así es muy difícil construir un modelo de desarrollo que nos saque del problema histórico de la Argentina, que son esto que hablaba al principio, las fluctuaciones tan extremas que tiene, ¿sí?, cualquier variable que se mire, ¿sí? Voy a insistir con esto, todas las variables macroeconómicas en todos los países del mundo están más o menos reguladas, ¿sí? Pero todas en un rango, ¿sí?, que hace que las regulaciones sean más o menos previsibles y conducentes. En la Argentina las regulaciones son imprevisibles y poco conducentes, ¿sí? Si esto se hubiera planteado un beneficio a los productores, debiera saberse que esto no va a suceder, ¿sí? Y me parece que en referencia a lo que voy a decir, que no se están discutiendo proyectos, me parece que hace un tiempo bastante largo que Argentina llega a las elecciones para votar en contra de. Voto en contra de o en contra de. Y ya sea de centro, de izquierda, de derecha, si soy de derecha, voto en contra de la izquierda. Y no se están votando proyectos. Y creo que eso es parte de esta ambivalencia pendular de Argentina que va de un modelo a otro, que no terminan de ser modelos definidos porque tampoco se encuentra un rumbo y no se discuten proyectos. Hoy estamos viendo las propagandas de los futuros legisladores, es en contra de, no hay que pensaba mirar con un ojo más crítico, ¿no? Y usar el poder democrático para emitir nuestro voto con una conciencia ciudadana real, exigirle a la política otro nivel, otra vara, ¿no?, de discusión. Dacha Lázari habla de 20 años de retención, vamos a escucharlo. En retenciones que se cobraron los últimos 25 años, el Estado argentino recaudó 200.000 millones de dólares de todos los productos. Si le sumamos la diferencia cambiaria, es decir, el impuesto al tipo de cambio, que fue la famosa brecha, son otros 76.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es? 276.000. Puede ser casi el 60% de la deuda, perdón, el 50% de la deuda, o puede ser el 40% del PBI. Suena mucho, pero en la práctica son 2 planes Marshall. La Argentina se comió 2 planes Marshall en 20 años. E hicimos inversión cero, ¿ok? Conclusión, las retenciones son un pésimo impuesto, rompe la producción, rompe la creación de riqueza, rompe la generación de dólares y no genera nada que quede en el largo plazo porque la Argentina lo deglute en forma violenta e imperceptible. Está terminando la secundaria. Bueno, muy bien allí, ¿no? ¿Qué pasó con los dólares después de 20 años de retención? Es lo que dice el economista Lázari, ¿no?, respecto a esta cuestión. Bueno, vamos a ir al panorama internacional porque en el contexto también de la Organización de Naciones Unidas hubo abucheos para Benjamín Netanyahu, ¿no? Miren, fíjense, allí abucheos y repudios para el primer ministro de Israel cuando iba a hacer la alocución. La imagen empieza a mostrar que queda vacío el recinto cuando ingresa. No solo lo abuchearon, sino que muchos
integrantes de las distintas delegaciones, de luego, se levantaron y se fueron. Algo me parece que no es tan común ver en este recinto. ¿No? Fíjate, mirá, se van todos, absolutamente un desprecio absoluto. Sí. El recinto se vació cuando ingresó el primer ministro Netanyahu. Bueno, esto pregunto, ¿no? Le pregunto aquí a Juan, a Jorge. ¿Será acaso cómo mira el mundo o una mirada del mundo en torno a lo que está haciendo el gobierno israelí? Sí, o sea, es evidente el descontento, lo dejaron hablando ante un auditorio casi vacío, ¿no? Lo dejaron hablando solo. Creo que es un signo muy significativo de mostrarle que está solo. Pero el tema es que detrás de él, digamos, porque en la ONU tenés dos espacios importantes. La Asamblea General, donde hablan todos, donde están todos los países, donde cada país es un voto, que es democrático, pero las resoluciones son declarativas, es como una sugerencia. No sé qué es. Después tenés la otra sala al lado, que es el Consejo de Seguridad, donde solo hay 15, y de esos 15 hay 5, que son los permanentes de Estados Unidos, la Federación Rusa, China, el Reino Unido y Francia, que es donde se juega lo importante. Claro. Y hace un par de semanas atrás... Una cuestión de forma más. Una semana atrás, una resolución en el Consejo de Seguridad fue vetada por Estados Unidos pidiendo nada más el alto al fuego, ni siquiera condenando a Israel por lo que estaban haciendo, pidiendo un alto al fuego. Y Estados Unidos lo veta porque no se condenaba jamás y porque no se reconocía el derecho de Israel a defenderse. Entonces digo, si bien estas demostraciones son importantes, porque bueno, es un momento decisivo porque el mundo está mirando esto, lamentablemente en los espacios donde se deciden las cosas sigue teniendo apoyo. Tenés la trama ahí, vamos a mostrarla porque es lo que dice el Graf, ¿no? Milei, uno de los pocos incondicionales de Netanyahu, y esto habla del alineamiento geopolítico, ¿no?, que tiene la República Argentina. Tenemos una trama allí de la reunión con Milei. Bueno, allí está, ¿no?, la circunstancia de un Milei presente, ¿no? Bueno, y estuvo interesante escucharlo siempre a Serrat, ¿no? Siempre es muy interesante escucharlo a Serrat. Habló por Palestina, vamos a escucharlo y después interpretar un poquito lo que habla Serrat. Vamos a ver, ¿qué dijo Jean Monnet? No me gusta el mundo en que vivimos, lo confieso. Es hostil, contaminado, injusto, insolidario. Y no solo no me gusta, sino que me preocupa mucho el rumbo que lleva. Somos desgarrados testigos de unas atrocidades brutales que se están ejerciendo a nuestro alrededor. Y no quisiera pasar la posibilidad de hablar con ustedes sin insistir en ello, sin insistir en el genocidio que sufre día a día el pueblo palestino, sin que se produzcan unánimes y contundentes respuestas por parte de los gobiernos del mundo entero, especialmente de aquellos que se atribuyen el papel de garantes de la paz y de la libertad. Bueno, siempre es importante escucharlo cerrar, ¿no? Pararse un minuto en esta locura, en esta vorágine que vivimos, ¿no? Y voy a coincidir con él y manifestar, yo hubiera sido uno de los que se levantaba de ese espacio, ¿no? Por dos motivos. Por la presencia de quien creo tiene la nocividad que se le asigna, comandar una acción que está exterminando un pueblo casi sin resistencias. No hay ninguna equivalencia en esa pelea. Y eso como general, y después cada caso que ilustra la barbarie en particular, ¿no? Pero además que sea en ese espacio el de las Naciones Unidas, que fue, y de nuevo voy a hacer un poco de politología amateur, el espacio que el mundo organizó para civilizarse, ¿sí? Un espacio para dirimir ¿sí? los conflictos sin violencia, ¿sí?
y hoy están teniendo un papel extremadamente testimoniales, todos los espacios esos, ¿no? En lo económico, junto con las Naciones Unidas, se creó el Fondo Monetario Internacional con una misión que no está cumpliendo, el Banco de Reconstrucción y Fomento de aquel momento y Banco Mundial con otra misión que tampoco está cumpliendo. Y también esto sucede, en mi opinión, en los parlamentos nacionales, que es donde se debieran debatir colectivamente, civilizadamente, racionalmente, el proyecto de país que puede convocarnos mayoritariamente, ¿sí? En un plazo más largo que las 48 horas que hoy están resolviendo o nos estamos tomando para resolver todas las decisiones de nuestra vida, ¿sí? No solamente las de la política lo hace y lleva, me parece, que a la sociedad a tomar decisiones de 48 horas. Es muy interesante esa mirada para una mirada reconstructiva. A un mes de las elecciones estuviste encuestando a la gente, ¿no? Viendo la temperatura, el termómetro. ¿Cómo fue esa experiencia y qué se manifestaba, Jorge? Mira, les propongo escuchar la encuesta y escuchar lo que dice la gente y después lo analizamos. Vamos. ¿Les parece? ¿Sabe lo que se elige? Senador, creo. Legisladores. Sí, exactamente, sí. Son elecciones de medio término. Generalmente, ¿es de lo que espera hasta último momento para definir el voto? ¿O ya lo tiene definido en base a las ideas de un partido determinado o vota históricamente? No. Yo tengo definido un voto, pero me han defraudado muchos. Y ahora no sé lo que voy a hacer porque ya tengo arriba de 70, ya tengo opción para votar, así que voy a tratar de ver qué es lo que voy a hacer, pero incluso no voto acá en Río Cuarto, soy en San Luis. ¿Pero cree de todos modos que es importante concurrir a votar? Totalmente, sí. Estamos eligiendo legisladores, digamos, a nivel nacional, y es muy importante la elección esta intermedio para toda la sociedad. ¿Ya está informado acerca de las propuestas que te puede tener cada legislador, cada partido, o aún no lo ha hecho? Sí, estoy informado, estamos analizando las propuestas y bueno, una decisión que hay que tomar más cerquita de la fecha, seguramente. ¿Es una decisión unipersonal o se charla con la familia, con los amigos? Siempre lo charlamos con la familia y por supuesto el grupo de pertenencia. Sí, es algo abierto que se habla bastante. Ni idea, y disculpe lo que le voy a decir, no me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así sea quien sea el que entre, tengo que seguir laborando. No sé si el doble o no, pero bueno, no tengo interés. Hará 4 o 6 elecciones de presidente, no he votado. ¿Sabe cuándo se vota? Bueno, derecho democrático, hay que emitir el voto, ¿no? Sí. Eso también hay que dejarlo claro, más allá de la disconformidad que uno pueda tener. Es la única herramienta que tenemos, ¿no? Sí, pero bueno... Entiendo el hartazgo, ¿eh? Sí, es lo que hemos venido observando, por lo menos en las últimas elecciones. Vos salís a la calle y le preguntás a la gente y ves que hay un gran desconocimiento. Y en algunos grupos etarios más aún. No sé si es porque no me interesa, no me importa, pero me parece que la gente en tal caso espera a último momento para definir su voto. Y es lo que decía Jorge, tenés que llegar a fin de mes, tenés 2, 3 laburos. Seguro. No tenés ni tiempo del análisis, ¿no? Fino de lo que pasa. Exacto. Y entonces, ¿qué ocurre? Nos encontramos con esto, con gente que no sabe, que no conoce, tampoco tiene obligación de saberlo, pero bueno, sería bueno que por ahí a lo mejor como argentinos nos tomáramos un tiempito como para conocer quiénes son los candidatos, qué pueden llegar a hacer si después llegan al Congreso de la Nación. Lo que ocurre es que está de por medio esta decepción por la dirigencia política. Absolutamente. La gente está decepcionada con buena parte de la dirigencia política porque dice, voté a uno para que cumpliera una función determinada y resulta que después se termina acomodando, dando vuelta como un panqueque y resulta que lo que yo voté es justamente lo que no quería dentro del Congreso, o viceversa. No sé qué opinan ustedes. Nos queda un minuto, cerramos. Juan, ¿una opinión?
Mira, como decía Jorge, el tema es el hartazgo. Creo que el gran problema que tenemos actualmente es esto, el hartazgo de la gente, la decepción en cuanto a la dirigencia política y la desconexión también de los dirigentes políticos con la sociedad, con lo que pasa en el día a día, con la preocupación del día a día de la gente que no llega a fin de mes, que no tiene esperanza, porque eso es el problema, cuando no hay esperanza. Jorge. Coincido, ¿no?, con esto y tengo la ilusión de que en algún momento las sociedades van a comenzar a reflexionar sobre sus actitudes y las responsabilidades que le caben también, ¿no? Porque esto, si la respuesta de la sociedad ante la traición a su voto es el descontento, estamos mal, ¿sí? Debiera ser el reproche, ¿no? El reproche a quien lo ha traicionado y hay maneras de que eso se pueda expresar. ¿Se sintieron cómodos? Mucho, sí. Claro. Bueno, van a volver, ¿no? Vamos a volver cuando nos inviten, claro. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, ¿eh? Gracias. Yo también vuelvo el lunes. ¿Vuelvo el lunes? Sí. Bien, adiós. Gracias. Chao, buen fin de semana. Adiós.